Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Amén. En el último domingo del mes de septiembre tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Hoy día vamos a hablar de un tema difícil. He visto algo en la semana pasada que me impacta y yo quiero hablar de eso con ustedes. Por eso el título de nuestra meditación, así, actuamos para rescatar a nuestros seres queridos. ¿Podemos repetirlo juntos? Actuamos para rescatar a nuestros seres queridos. El texto que vamos a leer, Mateo 11, 28. Es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Y estoy seguro que cada uno de ustedes ya por lo menos, ha escuchado un mensaje o una predicación con relación a ese texto. Después de mi último sermón, yo quería ampliar lo que había dicho sobre la importancia de la pregunta. Pero el lunes pasado vi una escena que ha cambiado ese plan. El lunes pasado, después de llevar a Sam a la escuela, fui al supermercado Santa Isabela para comprar alguna cosa. En la mañana, eran como 8:45 o las 9, algo así. Cuando entré, vi una muchacha o una adolescente de entre 14 y 15 años, rodeada de 4 o 5 personas. Ella estaba gritando e insultando a las personas. Y en las guardias había una haitiana. Yo dije a mi compatriota, ya, tu día empieza muy mal, con lo que veo, tan temprano, y ella me contó que la muchacha vino a hacer mezcla extraña con la cosa que tienen adentro para beber al fin de suicidarse. Me sorprendió. Pero mi sorpresa fue más grande cuando escuché una mujer que estaba con la muchacha, le preguntó, ¿por qué quería quitarse la vida? Ella contestó eso: tía, estoy cansada de la vida. Regresé en casa tratando de entender. Una niña de 14 o 15 años ya está tan cansada de la vida a punto que ella quería quitarse la vida. Así he cambiado el plan que tenía para seguir con mi predicación, y ese versículo, ese texto me viene en la mente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que la meditación de hoy, a decir verdad, personalmente no es para ustedes, sino para nuestros seres queridos que no están en los pies de Jesús. Necesitamos entender que nuestros seres queridos, hermanos, hermanas, hijos, hijas, nietos, nietas, primos, primas, sobrinos, sobrinas,
están enfrentando un mundo malvado, un mundo difícil, donde ellos no tienen paz, no tienen esa tranquilidad espiritual o mental que nosotros tenemos. No porque somos fuertes, no, pero sabemos que nosotros que creemos tenemos a quien hablar. Cuando las cosas nos superan, tenemos a quien hablar. Entonces, la presencia de Jesús en nuestra vida nos ayuda a soportar, a aguantar, pero a ellos no. Es por eso el tema es eso. Actuamos para rescatar a nuestros seres queridos. Es importante, hermanos, me imagino el dolor de la madre de esa niña o el padre de esa niña, que ellos están pidiendo a Dios, ¿qué hicimos? O ¿qué hemos tenido de hacer bien o malo? ¿Qué hicimos para que nuestra hija de solamente 14 o 15 años llega a un nivel de ya, no quiero vivir más? El mundo actual es muy diferente de lo que hemos conocido. La presión social hoy día es muy grande sobre los adolescentes, sobre todo aquellos que todavía no conocen a Cristo. A nosotros, cuando tenemos un problema, sí, tratamos de resolverlo, pero cuando no podemos, ¿qué hacemos? Orar. Porque sabemos que tenemos a una persona que es todopoderoso y que sabe todo, pero a ellos no. Cuando ellos están enfrentando una situación difícil y que no hay abertura para salir de esa situación, ellos a veces es más fácil caer en depresión, y cuando uno cae en depresión es más fácil tomar esa mala decisión. Ya, no puedo aguantar más. Es por eso, hermanos, nosotros que estamos aquí tenemos que saber, nuestros seres queridos que todavía no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que lleguen a Cristo. Es la responsabilidad más grande que tenemos. Sí, tenemos que evangelizar el mundo, pero sobre todo a nuestros seres queridos. No sé si me entienden. Eso es nuestra principal tarea. Sí, tenemos que evangelizar a todos. Sobre todo a aquellos que tenemos la responsabilidad de cuidar, la responsabilidad de amar nuestros hijos, hijas, nietos. Todavía no tengo nietos ni nietos, pero tenemos esa responsabilidad nosotros de hacerlo. Es por eso cuando vi eso, y también me recordé que el año pasado, yo creo que el hermano Manuel tiene una compañera que ha tenido un hijo que tomó también esa mala decisión. El mundo actual es muy malvado. La sociedad en aquella que vivimos es difícil a vivir por un adolescente. Nosotros tenemos tres cosas que quiero compartir con ustedes como
exhortaciones o modo, cosas que tenemos que hacer para tratar de traer a nuestros seres queridos en los pies de Jesús. Así que el primero, tenemos que orar por nuestros seres queridos. Yo sé que cada quien acá tenemos esa costumbre de orar, pero lo que quiero decir esta mañana, no solamente tenemos que orar por ellos, pero tenemos que orar con ellos. ¿Ustedes me entienden? Cuando venimos acá, oremos por ellos. Pero a veces necesitamos tomar la mano o abrazarla, orar por ellos, con alta voz, no en nuestro corazón, para que ellos puedan entender que estamos orando por su bienestar, estamos orando por su salvación, estamos orando por su salud, estamos orando por su éxito en la vida. Ellos tienen que saber eso. ¿Ustedes me entienden, hermano? Sí, venimos acá, orar por ellos es bien, pero orar con ellos es mejor. A veces tomamos la mano de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas y oremos por ellos. En mi juventud, después de terminar la escuela, yo tenía duda. En mi vida cristiana, yo tenía duda. Y en esa época había mucha protesta con el gobierno de esa época. De mi casa, de donde vivía para ir a la iglesia, era la trayectoria o el camino de las personas que me manifestaban. Yo tomo eso como excusa para quedarme en casa, para no ir en la iglesia, mientras un tiempo. Y yo tengo una prima y ella empieza a preguntar, ya, hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4, no fui en la iglesia. Y una vez fui a ver a mi tía y ella estaba en la casa de mi tía en ese momento. Ella empieza a preguntarme cómo están las cosas, mis estudios, mi vida espiritual. Estamos hablando de... Y a un momento, ella tomó mi mano. Ella oró por mi vida espiritual. Eso hasta el día de hoy me impacta. Estaba llorando ella y estaba orando para mi salvación. Hasta el día de hoy tengo ese recuerdo. Para mí es una prueba de amor más grande. Y 2 días después estaba durmiendo en mi casa, sentí la presencia de alguien cerca de mi cama. Cuando me desperté, estaba mi mamá con su mano extendida hacia mí, orando para mí. Yo sabía que mi mamá oraba para mí, bueno, pero ese día fue 2 días, una prima, 2 días antes una prima mía y ahora mi mamá. Es por eso, hermano, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar esa postura. No solamente orar por nuestros seres queridos, pero también orar con ellos. No es importante que sean cristianos, no es importante que sean creyentes, no es importante que ellos quieren orar, pero nosotros tomamos la responsabilidad. A veces no hablar de noticias, tomamos la mano de nuestros seres queridos, oremos por ellos. O abrazarlos, oremos por ellos, para que ellos necesitan escuchar nuestra oración, lo que pedimos a Dios por ellos.
Eso es el primer punto. Es importante, hermano, que lo hacemos. El segundo, ese pronunciar palabras de bendición hacia ellos o hacia nuestros seres queridos. En el Antiguo Testamento, los patriarcas solían hacer eso, pronunciar palabras de bendición hacia los hijos. Eso era la costumbre. Abraham lo hizo, Isaac lo hizo, Jacob, con todos sus hijos lo hacían. Nosotros hacemos como lo de afuera. Siempre expresamos nuestro amor a nuestros seres queridos, pero no palabras de bendición. Tenemos que desarrollar también ese hábito, hermano. Pronunciar palabras de bendición hacia nuestros hijos, nuestros seres queridos. Tengo la certeza que un Dios que bendiga vale más que un te amo. ¿Estamos, hermano? Amén. Tengo la certeza que Dios te cuide vale más que yo te amo. Porque en las palabras de bendición comprometemos a Dios. Que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé salud, que Dios, comprometemos a Dios. Porque a veces, a pesar de todo lo que tenemos como amor, todo lo que tenemos como sueño para nuestros seres queridos, pero no encontramos la fórmula exacta para compartir eso. Pero si comprometemos a Dios, que Él sabe todo, que Él es todopoderoso, ¿estamos bien? ¿Cierto, hermano? Es por eso que tenemos que desarrollar también ese hábito. A veces, sí, expresar nuestro amor a nuestros seres queridos es bueno, pero yo creo que es mejor pronunciar palabras de bendición, como lo hacían los patriarcas. Hijo, que Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé salud, que Dios te proteja, que Dios te cuide, que Dios te haga prosperar en todos los aspectos de la vida. A eso comprometemos a Dios. Amén, hermano. Amén. El tercer punto, ser testigos de Jesús en medio de ellos. En nuestra familia, la gente sabe que somos cristianos, pero a veces no ven la diferencia. Sí saben que mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, sí van a la iglesia, pero a veces el comportamiento que tenemos, ellos no ven la diferencia. No ven la diferencia entre un papá cristiano y un papá no cristiano, porque los papás de todos los amigos son así. A veces somos un buen padre o una buena madre, pero no un buen padre cristiano, no una buena madre cristiana. Y eso es importante. Tenemos que ser testigos de Jesús en medio de nuestra familia. Es difícil. Eso no significa siempre todos los días compartir la palabra del Señor, no. En nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, ellos tienen que ver la diferencia entre nosotros y los demás. Ellos tienen que ver Jesús en nuestra vida. Amén, hermano. Amén. A veces, sin darse cuenta, somos el obstáculo que impide a nuestros seres queridos de llegar a la iglesia. Porque involucramos en planes indignos del cristiano con ellos. Porque a veces hablamos de cosas indignas
de un cristiano. Pero en la familia hablamos de todo y de nada. Entonces ellos se confunden, no ven el límite, no ven la diferencia. A pesar que son nuestros seres queridos, pero no somos diferentes, si no son cristianos. Es por eso el límite, ellos tienen que ver la diferencia. Tienen que ver. Yo, antes de venir en Chile, en el barrio donde vivía, yo tengo muchos amigos, casi mismos en la misma iglesia, pero había uno que no era cristiano. Todos los días, a las 7 de la noche, ya, nos juntamos, hablando de todo y de nada, de fútbol, de baloncesto, de política, de filosofía, de todo. Pero hay uno, él que era más mayor que nosotros, siempre, él no era cristiano, siempre hablaba de mujeres, de su experiencia sexual, siempre hablaba de eso. Un día, uno de nosotros, que él era cristiano, empieza también a hablar de esa cosa. Estábamos como un grupo hablando y uno de nosotros también, que era cristiano, le toca así. Y él se cayó. Y después que se fue él que no era cristiano, él nos dijo, mira, nosotros somos cristianos. Sí, somos humanos igual, somos jóvenes. A veces, eso va a pasar que vamos a hacer el pecado igual. Vamos a caer en el pecado. Pero no podemos hablar de eso como un espíritu de orgulloso. No podemos hablar de eso, sobre todo con una persona que no era cristiana. Porque él tiene que ver la diferencia entre nosotros y él. No porque somos perfectos, no. Pero cuando hacemos un pecado, tenemos que reconocer ese pecado y pedir perdón a Dios. Pero no tomamos ese pecado para, ya, yo también, no es correcto. ¿Y nosotros qué hacemos? Sin darse cuenta, cuando pasa algo malo en la iglesia y tenemos ganas de hablar, y el error que hacemos, hablaba de esas cosas con nuestros seres queridos, que ellos no son cristianos. Eso es un error. Hablaba de cosas que no tenían que saber ellos. Sí, la iglesia no es perfecta. Hay cosas que van a molestar a uno, pero no podemos hablar de cosas malas de la iglesia con personas que no están en ninguna iglesia. Eso va a impedirle a la persona de venir. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que venir en un lugar donde las cosas no son buenas, donde hay tanta problema? ¿Por qué? Es por eso que tenemos que hacer o tratar de nunca. Sí, podemos hablar de la iglesia, pero las cosas malas se quedan en la iglesia o con cristianos, no con personas que no son cristianos. En mi trabajo, el primer trabajo que tuve acá en Chile, yo tenía un compañero y siempre lo invitaba a venir en la iglesia y él me contó eso. Simón, yo crecí con una tía que era cristiana. Nunca fui en la iglesia de esa tía, pero yo conozco el nombre de todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Todos los días mi tía estaba hablando mal de los hermanos y de las hermanas de la iglesia. Todos los días. Entonces, ¿por qué voy en un lugar así? Porque él estaba hablando. Tengo la certeza que hay una tía mía en cada iglesia. Es decir, que una persona que siempre estaba hablando mal de los hermanos en su casa, con sus seres queridos, sin darse cuenta, esa tía impidió a su sobrino de llegar a los pies de Cristo, sin darse cuenta. Es por eso nosotros tenemos que ser testigos de Jesús.
Y para ser testigo de Jesús, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de hablar, nuestros seres queridos tienen que ver Jesús en nosotros, Jesús en nuestras palabras, Jesús en nuestro comportamiento. Ellos tienen que ver eso. Es la única manera de predicar sin hablar, por nuestro comportamiento. Y ser testigo de Jesús es una recomendación de Jesús, hermano. Lo vamos a ver en Hechos 1, el versículo 8. Dice eso. Pero Jesús, antes de regresar en el cielo, dijo eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una recomendación de ellos, ser testigo de él. Y los teólogos hay una interpretación de ese versículo que es muy lindo y quiero compartir con ustedes. Dicen ahí, Jerusalén representa nuestros seres queridos, nuestra familia. Y Judea representa a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y nuestros compatriotas. Samaria representa a los extranjeros. Y el último de la tierra es cada vez que salimos de nuestro país. Lo importante es que tenemos que ser testigos de Jesús adentro de nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. También tenemos que ser testigos de Jesús afuera de nuestro país, donde nadie nos conoce. Es decir, no podemos tener doble cara. Un cara con los cristianos y otro con personas que no son cristianas. ¿No? Tenemos que dar auténtico, ser testigo de Jesús, no importa el lugar, no importa con quién estemos. Amén, hermano. Amén. Tenemos que ser testigos de él. Eso es lo que impide a muchos de nuestros seres queridos. Cuando estamos con ellos, somos el Papa, somos la mamá, no el testigo de Jesús. Entonces, hablamos tontería y grosería igual que ellos. Hacemos tontería igual que ellos. Olvidemos de ser testigo de Jesús. Porque es difícil, pero tenemos que desarrollar eso, ser testigos de Jesús en todo el tiempo. No cuando vamos a la iglesia o cuando estamos en la iglesia, o cuando estamos con una persona que es cristiano o cristiana, hablamos de la Biblia, cantemos. Tenemos que ser testigos de él con quien sea, en todos los lados. Que seamos aquí, en la iglesia, fuera de la iglesia, en Chile o fuera de Chile. Yo, que estoy aquí, fuera de mi país, igual. Soy testigo de Jesús, que sea adentro de mi país o fuera de mi país. Eso tiene que ser como un mandamiento para nosotros, porque es una recomendación de Jesús, ser testigos de él. Y tenemos que entender bien, Jerusalén representa nuestros seres queridos. Cuando Jesús estaba hablando eso, él geográficamente estaba en Jerusalén. Es por eso ellos dicen que Jerusalén representa nuestra familia. Judea también son los judíos que vivían en esa tierra. Pero Samaria, a pesar que Samaria
Es importante ser testigo de Jesús en Jerusalén, es decir, con los judíos, en Judea igual con los judíos, en Samaria con los samaritanos. Es decir, no importa si estemos con haitiano, con boliviano, con peruano, con venezolano, con estadounidense, no importa, tenemos que ser testigos de Jesús. Y eso, nuestros seres queridos van a ver la diferencia. Van a ver la diferencia. Entonces será más fácil por ellos llegar al pie de Cristo. Y también ser testigo de Jesús es cuando tenemos problemas. No empezamos solamente a buscar la solución solo. Ellos tienen que ver ya, cuando mi papá tiene algo que le molesta, ¿qué hace mi papá? Orar. Cuando mi mamá tiene que hacer mi mamá, orar. Yo también. Cuando voy a tener algo en la vida que me molesta o que parece que no puedo superarlo, voy a hacer lo mismo. Voy a llevar eso al pie de Cristo. Es por eso que tenemos que restaurar y ser testigo de Jesús adentro de nuestra familia. Y evitar involucrarnos en cosas indignas de cristiano. Evitar eso. A veces leí algo, es importante, leí hace como 6 meses, leí en un artículo de estadounidense, como usted sabe, en Texas, ellos tienen la pena capital. La pena capital, cuando alguien hace algo malo en la sociedad, la pena capital ya es ejecutar a esa persona. Un joven que van a ejecutar. Y él mandó una carta a su mamá. Y él dijo: mamá, si había justicia en ese país de verdad, ambos teníamos que ser ese día en el mismo lugar para ser ejecutados juntos. Porque niño, cuando robo la bicicleta de un vecino, tú me ayudas a esconderlo para que mi papá no lo vea. Entonces, desde pequeño, su mamá lo ayudaba. Cuando él hacía algo malo, su mamá estaba involucrada con él. Él robó una bicicleta. ¿Y quién lo ayudó a esconder esa bicicleta? Su mamá. Él pegaba a un niño. ¿Quién estaba felicitando? Su mamá. Entonces, él creció como un delincuente. Y cuando lo iban a ejecutar, él manda esa carta a su mamá. Si había justicia, ambos, él y su mamá. Es decir que nosotros, hermanas, evitamos involucrarnos en cosas indignas con nuestros seres queridos. Evitamos eso. No importa que eso nos va a permitir ganar plata. No importa que eso nos va a ayudar a salir bien o a ganar algo. No. Porque eso al final nos va a impedir a llegar al fin de Cristo. Porque seremos iguales. Amén, hermano. Amén. Para terminar, yo quiero recordar los 3 puntos. Primero, tenemos que desarrollar el hábito o la costumbre de no solamente orar por nuestros seres queridos, pero orar con ellos. Orar con ellos. Segundo, pronunciar palabras de bendición. Como lo hacían los patriarcas en el Antiguo Testamento, para hablar de bendición a nuestros seres queridos. Y al final, ser testigos de Jesús al medio de ellos. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esa meditación y a practicarla en nuestra vida. Amén. Amén.